oportunidad compartiré con ustedes el tópico Revoluciones científicas en educación. Indudablemente, las revoluciones en el orden científico han producido extrapolaciones hacia otras áreas del conocimiento, en este caso, las ciencias de la educación, sin pasar por alto, sin desconocer que también estas obedecen a aspectos económicos, sociales y pedagógicos. En tal sentido, la educación ha venido revolucionando con la devenir de la sociedad, respondiendo coherentemente cada momento histórico. No obstante, hay hechos relevantes en este devenir histórico que han potenciado algunas revoluciones en el campo educativo. La primera revolución industrial en 1750 y 1880, segunda revolución desde 1880 y la tercera revolución desde 1980. La primera revolución industrial entre 1750 y 1880 tuvo un impacto sobre todo desde la industrialización. En ella se dan zonas hegemónicas como la Gran Bretaña, innovación, el motor de vapor generado con carbón, organización de la producción de forma mecanizada, en otras palabras, mecanización, unidades productivas, fábricas, industrialización, industria liviana, consumo estandarizado, relaciones laborales, asalariado. Ahora bien, ¿cómo fue la educación en esta primera revolución industrial? Aquí priman los beneficios directos que en ella se reportan, en detrimento del derecho de aprender a leer y escribir en el desarrollo de la sociedad. Al asistir a la escuela, se deja la entera libertad que tenía en su casa, opera una completa transformación en el niño. No se juega, no se grita, no se ríe. Cuando se quiere, hay orden fijo, normas y reglas carcelarias que el niño debe aprender a respetar. Por tanto, cuando se llega a hombre, estos hábitos adquiridos en los bancos del colegio son reproducidos sin esfuerzo alguno. Respeto a la ley y reconozca una autoridad superior a la pasión individual. En otras palabras, se actúa por automatismo. Hay además en el hombre primitivo una tendencia al mal que la escuela reforma. Segunda revolución industrial desde 1880. Aquí se destaca la organización de la producción y el trabajo. Organización de la producción, automatización y especialización, líneas de montaje, producción de gran escala, taylorismo, fordismo. Unidades productivas, grandes conglomerados, corporaciones, cárteles, trust y monopolios. Organización científica del trabajo en línea de montaje. En consonancia, Rifkin pone en relieve la dominación europea a través de la primera generación de medios de telecomunicación eléctricos, el telégrafo, el teléfono, la radio, el televisor, la máquina de escribir eléctrica, las calculadoras, etc. Convergió a finales del siglo XIX y a lo largo de los primeros 2/3 del siglo XX, con la introducción del petróleo y la aparición del motor de combustión interna, convirtiéndose así en el mecanismo de mando y control de las comunicaciones. La educación en la segunda revolución de 1880. Esta se generaliza. Se establecen reformas educativas que propenden a su normalización y universalización. Responde al mundo de la industria, donde se introduce el término Fordismo. Se refiere al modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford, fabricante de automóviles de Estados Unidos. Este sistema, que se desarrolló entre fines de la década del 30 y principios del 70, supone una combinación de cadenas de montaje, máquinas especializadas, altos salarios y número elevado de trabajadores en plantilla. Se destaca que fue el progreso de la tecnología en el corazón de la industrialización el que a un tiempo permitió y obligó al Estado y a la educación a asumir funciones siempre crecientes. Y la tercera revolución industrial en 1980. Aquí se introducen términos como tecnociencia, que designa el complejo entramado de la ciencia y la tecnología contemporánea. Tiene una carga conceptual especial. Solo indica que con el paso de la ciencia académica a la ciencia gubernamental e industrial, sobre todo en el siglo XX, ciencia y tecnología han llegado a ser pragmáticamente inseparables en la realidad. Microelectrónica, robótica, ingeniería genética, nuevos materiales, cerámica, fibra óptica, silicio, polímeros, tecnologías de producción, transmisión y encadenamiento de información y la comunicación. La educación en la tercera revolución hacia una nueva reforma educativa
que atienda los requerimientos de un mercado en permanente transformación, alfabetización informática, educación básica vestibular, educación permanente debido a la rápida obsolescización de los saberes. Ahora bien, el nuevo orden mundial potencia una economía global, es una realidad nueva para la historia, es una economía en la capacidad de funcionar como una realidad en tiempo para la escala planetaria. Relacionado con lo anterior, se hace absolutamente necesario entrar en la sociedad del conocimiento, en otros casos sociedad de la información, etc. Nos estamos refiriendo a la constitución de un nuevo paradigma tecnológico. Muchas gracias por su atención.